Mi vida, por Yeshua de Nazrat. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 81. La mujer adúltera. El mismo día en el que estuve hablando en el templo, aquel día en el que dije que yo era el pan de la vida, cuando salimos de los atrios para volver a casa, a Beit Aniach, nos encontramos con un grupo de personas que estaban rodeando a una mujer caída en el suelo. Estaban enfurecidos, gritaban contra ella y la amenazaban con ira. Eran tanto hombres como mujeres los que se encontraban allí. Nos acercamos para ver qué sucedía y Simón preguntó a uno de los presentes el motivo de aquel alboroto. Nos dijo que se trataba de una mujer adúltera, que había sido descubierta cometiendo el adulterio, por lo que no cabía ninguna duda de su culpabilidad. El mismo marido, el ofendido, se encontraba allí dispuesto a ser el verdugo principal de la aplicación de la ley. Todos los que me acompañabais os quedasteis callados, porque era cierto que nuestra ley dictaba que si una mujer era infiel a su marido, y esto podía probarse, era merecedora de muerte que se llevaba a cabo mediante una lapidación. Tú me miraste, Miriam, como en tantas otras ocasiones en las que sabías que iba a actuar trayendo la compasión y el perdón, esperando lo que yo iba a hacer. Como os dije en otras ocasiones, muchas veces quise enseñar sobre la no violencia, la equivocación de llevar a cabo la venganza por nuestra mano, el error de algunas leyes que ni siquiera fueron transmitidas por Mosé, sino que posteriormente habían sido añadidas o modificadas por los rabinos, años después del profeta del Sinaí. Leyes bárbaras que yo quise erradicar, contra las que hablé intentando hacer ver al pueblo lo equivocado de aquellas costumbres que jamás habían salido de la mente del Padre. Aquellos actos no se hacían por justicia, era por venganza, era la manifestación más cruda del poder del hombre sobre la mujer, la anulación total de los derechos de las mujeres, actuando los hombres como únicos árbitros, jueces y verdugos. Costumbre muy arraigada en aquel tiempo, no solo para estos casos, sino para cualquier litigio relacionado con las mujeres o hacia cualquier acto realizado por ellas, las cuales estaban expuestas a recibir castigos desmesurados y completamente injustos, siempre aplicando la justicia a favor del hombre, hubiera razones o no. Estaban totalmente desprotegidas y desamparadas por las leyes. Así era la sociedad de nuestro tiempo, contra la que prediqué en infinitas ocasiones, en la que quise que hubiera más equilibrio e igualdad entre hombres y mujeres. Injusticias contra las que luché y que denuncié, motivo por el que también fui criticado y no comprendido por muchos. Yo también les pregunté a los hombres que allí estaban reunidos cuál era el motivo por el que quisieran lapidar a la mujer, como era evidente, pues ya algunos tenían en sus manos las piedras para arrojárselas. Me dijeron que yo sabía que todo eso estaba escrito en las leyes de Moshe y que ellos iban a cumplirlas, y me pidieron mi opinión sobre el caso para que yo, como rabí, les dijera lo que pensaba, porque estaban seguros de que les iba a aprobar y a bendecir para llevar a cabo su venganza. Mis detractores tendrían en la mano una buena ocasión para acusarme, dependiendo de mi respuesta. Allí también había fariseos y sacerdotes que, como representantes de la ley y el orden, darían testimonio de lo sucedido. Tardé en responder. La pobre mujer seguía acurrucada en el suelo aterrorizada, llorando y esperando la muerte, de la que sabía que nada le podría librar. Los hombres aguardaban impacientes mi respuesta. Me arrodillé en el suelo, en la arena, y comencé a escribir las auténticas leyes de Moshe que hablaban de estos casos, leyes que hablaban de la prohibición de aplicar la venganza por la propia mano, porque ésta solamente está en manos de Dios.
También escribí los textos de nuestros libros sagrados, en los que se dice claramente que sólo el Padre puede juzgar. Y luego, serenamente me levanté, y encarándome a ellos les dije: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Les demostré así la falta de autoridad para tomar la venganza por su mano, la falta de justicia que existía en acusar y condenar a ningún ser humano, cuando todos, absolutamente todos, estaban llenos de culpa de una clase o de otra. Les volví a recordar la necesidad absoluta de perdonar y de no hacer esa justicia por ellos mismos. Se quedaron quietos, no porque tuvieran que obedecerme, sino porque conseguí que con una orden, un punto en sus conciencias, les hiciera ser conscientes de esta injusticia que iban a cometer. Les hice ver que no eran dignos de acusar a nadie, porque ellos también eran culpables de infinidad de transgresiones y desobediencias al Padre en muchos momentos. El ofendido marido, que debía ser el primero en arrojar las piedras, no pudo hacerlo. Arrojó su piedra al suelo y se marchó. Tras de él lo fueron haciendo el resto de los hombres y mujeres que allí se encontraban para participar en el horrible espectáculo que pude evitar. Volví a arrodillarme sobre la arena y continué escribiendo, siempre las leyes de Moshe, cosa que hice para demostrarles, basado en ellas, la tergiversación que los hombres habían hecho de estas leyes. Luego me acerqué a la mujer, que continuaba en el suelo, pero ya no lloraba, sino que me miraba sorprendida, sin comprender el poder de aquel hombre que había logrado detener los brazos de tantas personas y la había salvado de una muerte despiadada y cierta. Y le pregunté: ¿dónde están tus acusadores? ¿Quién te ha condenado? Ella me dijo: nadie, Señor. Y entonces le contesté que yo tampoco la condenaba, que se fuera de allí y que no volviera a caer en el mismo error. Se levantó mirándome agradecida y se fue. Nosotros también regresamos a Beit Aniach. Este episodio sirvió para acrecentar aún más las críticas que recibí constantemente por parte de los fariseos y sacerdotes que no querían cambiar, que habían elegido continuar con sus viejos y falsos conceptos siglo tras siglo, sus venganzas desmesuradas y su falta de ecuanimidad hacia las mujeres. Por encima de todo querían continuar con aquel machismo acérrimo con el que estaban acostumbrados a vivir, algo que yo vine a cambiar y a terminar, algo que con el paso de los siglos se conseguirá, la igualdad entre hombres y mujeres, con los mismos derechos y las mismas obligaciones que sus compañeros. Igualdad que se conseguirá desde la justicia, sin que tampoco la mujer tome venganza contra el hombre por todo lo sufrido a causa de este maltrato infringido por los hombres hacia ellas. Con todo mi amor, Yeshua.